Bueno, primero, las empresas, como todo, las hacemos los individuos. Sin duda. Si los individuos que gestionan una empresa no tienen principios morales, las empresas no los tienen. El concepto tradicional del capitalismo de Hayek o de Friedman ha sido un poco utilitarista. O sea, las empresas no tienen principios morales porque a los individuos que gestionaban las empresas no les interesaba tener esos principios morales. Y ese es el paradigma que ha cambiado ahora radicalmente. Los individuos tienen principios morales porque la sociedad se lo exige cada vez más y sus decisiones, cuando no tienen esos principios morales, no son impunes como lo eran antes. Porque ahora hay otra transparencia, porque hay otros mecanismos, ¿vale? Y por lo tanto yo creo que desde ese punto de vista podemos estar más serenos desde esa perspectiva, ¿no? Segundo, lo he dicho al principio y lo repito ahora, este sistema que yo he defendido de democratización del ejercicio del poder económico es una solución muy buena a los principios generalmente imperantes de cogestión sindical y de meter a los sindicatos en los consejos de administración. Yo no estoy a favor de eso. Creo que es mucho más inteligente hacer un ejercicio de poder empresarial coparticipado con mis stakeholders de una manera inteligente y de una manera transparente a través de estas plataformas de participación corporativa, que no tener que resolverlo metiendo a los sindicatos en el consejo de administración, ¿no? Te voy a atacar por otro lado. El papel de participación en las grandes empresas de las juntas de accionistas. Seguro que las juntas de accionistas dicen algo en las juntas. Pero absolutamente. Nada. No, hombre, por los Dios. accionistas. Pero absolutamente. No, Antonio, los mayoritarios. Bueno, los mayores, cada uno proporciona su voto. Claro. No. Pero cada uno proporciona su voto. Ya. ¿Cuántos accionistas habrá, por ejemplo, en el Banco de Santander? ¿500.000? Sí. Más. 2 millones. Vamos a ver. La representación que hay de miembros del Consejo, ¿a qué sube? ¿Al 5%, sí, 7%, sí. 10%? ¿Los otros accionistas dicen algo? Pero vamos a ver, ¿hay algún... Acuérdate, porque fue concretamente el Banco de Santander, por eso me acuerdo, cuando se intentó hacer sindicatos de pequeños accionistas para que tuvieran presencia, para que tuvieran influencia. ¿Qué pasó con aquello? No se consiguió. ¿Por qué? Porque las decisiones no las toma el accionariado, las toma, la toman el Consejo. Los grandes inversores, la toman los grandes inversores. Pero los grandes inversores tienen el 3%, el 4%. Los grandes inversores tienen el 80% del Banco de Santander. Vamos a ver, yo que creo que en España tenemos un poco desvirtuado lo que es la estructura de capital de las empresas. No en España, en Europa entera, Stock 600. El Stock 600 tiene un 17% de capital procedente de la Unión Europea. El resto es capital que viene. 40% de Estados Unidos, 20% Reino Unido, 20%, 22% Asia Middle East y solo un 17% de capital local. Es decir, en Europa no hay capital. Empecemos por ese planteamiento. No hay capital. Por eso cuando se oye hay que españolizar o hay que italianizar, eso no hay capital. En el Banco de Santander, la inmensa mayoría de las acciones del Santander la tiene capital fuera de la Unión Europea, no ya fuera del Consejo. El Consejo no tiene nada prácticamente. Entonces, tú en una junta de accionistas te encuentras con una estructura de accionistas muy potentes, grandes, con los que negocias directamente y que son 40, 50, 60, 70%. Luego te encuentras con un grupo importante de inversores institucionales que no tienen capacidad de gestionar toda la junta de accionistas y que se agrupan en proxy agencies que tienen una fuerza brutal en este momento. Y tú puedes buscar tu proxy solicitor, etcétera. Es decir, que los consejos de administración condicionan los votos de las juntas de accionistas, yo no conozco ninguno. Ahora, que el consejo actúe de manera que obtenga el máximo posible de beneplácito en la junta de accionistas, claro, porque son los dueños. Pero precisamente esta confianza imperfecta que hablábamos antes, de lo que son las nuevas normas de gobierno corporativo, yo no soy nada naif en esto, créeme de verdad, pero precisamente el punto de cierto confort
es que el respeto que le están teniendo los consejos a un voto en contra en una junta de accionistas es tan grande que tienen mucho cuidado de no llevar puntos a la junta de accionistas donde le puedan votar en contra. Y voy a un punto que todo el mundo entiende: remuneración de ejecutivos. Exacto, que es lo más importa. Exacto. Pues claro, la otra cara, lo que tú comentabas de los grupos de accionistas minoritarios y tal y cual, a mí me parece fenomenal que tengan representación. Lo que no me parece fenomenal es que el 2% condicione el destino, o el 3% el destino del voto de la compañía, cuando ni el 2% ni el 98% restante tienen pacto de estabilidad. O sea que cuando van bien salen corriendo o no salen corriendo. Pero si tú ves en la votación de los esquemas de remuneración, bueno, en España ha habido muchos casos de que han ido para atrás las remuneraciones, y ahora mismo la norma de gobierno corporativo, por lo menos en el mundo anglosajón, es que si tú tienes un voto de más de un 20%, de 20% o más en contra de una resolución, la resolución va para atrás, porque es binding, es obligatorio. Y las comisiones nacionales de valores están también en eso. Es decir, yo no satanizaría tanto las juntas de accionistas ni los consejos de administración. Los consejos de administración viven agobiados en este momento. Exacto. Con el nivel de responsabilidad corporativa y de responsabilidad en governance que están teniendo, porque, oye, no sé si un consejo te da 100.000 o 120.000 o 150.000 euros al año, pero la que te puede caer encima, y en España tenemos muestras de gente que por estar presente en un consejo de administración, algunos han dejado de vivir y otros han dejado de ser felices para el resto de su vida. O sea, hoy los consejos se cuidan mucho de... Yo a lo mejor no por convicción, ahí estoy de acuerdo contigo, no por bondad, sino porque me escuece, o porque tengo miedo, o porque no quiero que nadie me llame la atención. Pero yo en eso estaría bastante tranquilo, en lo que es la responsabilidad frente a las juntas de... Sí, porque además tienes muchos que tienen interés a que la empresa por miedo de perder, porque el tema de las reputaciones, por ejemplo, con una sociedad cotizada es increíble, porque tú puedes tener un problema en bolsa tremendo. Ahora los inversores, o que se llaman inversores de impacto, lo que hacen es invierten en empresas que tienen algunos criterios de sostenibilidad y tal en el tiempo, no tanto y solo porque van bien y porque le dan beneficio, es para no tener el riesgo reputacional. O sea, el riesgo reputacional es, y en este momento para las empresas, repito, cotizadas en particular, porque la no cotizada piensan de no tener un problema, pero sí que lo tienen, porque todas las empresas necesitan financiación a un momento dado. Y si tú no respetas una cierta gobernanza, no te dan el dinero. O sea, lo que quiero decir es que existe un balance entre lo que la empresa quiere hacer y lo que la empresa tiene que hacer, o sea, es obligada a hacer en función de la realidad que ha cambiado. Entonces, pero ellos plantean un problema, como técnicos más desde dentro de la empresa. Ha surgido estos días, en el mes pasado, un problema de reputación muy grande con Facebook. Y sí, ha bajado 7.000 millones la cotización, cosa gigantesca, 7.000 millones. ¿Creéis que eso va a tener alguna repercusión? Ninguna. Yo estoy de acuerdo contigo. A ver, lo que sí creo es que no podemos ver el IBEX 35, donde la empresa que más vale no llega a 100.000 millones, con lo que es Estados Unidos, que con el pocket money que tiene cualquier empresa se compra el IBEX. Entonces, el problema que estamos teniendo con Google y Facebook y todo eso, aquí visto desde los pobres empresarios de a pie que vivimos en Europa, no solo en España, es que vivimos en un mundo donde queremos ser más buenos y más honestos y más verdes y más éticos que nadie, donde el capital no es europeo, está en otro lado, y donde las reglas las ponen otros. O sea, esta es la realidad. ¿Qué reglas del juego en Teleco se están poniendo las empresas europeas? Las reglas las ponen otros. Y ahí es donde, a ver, tu cautela con Facebook y con Google y compañía, yo la comparto al 100%. Es más, creo que es incontrolable. Lo mismo que el nivel de no compliance que van a tener los chinos, creo que no es. ¿Sabes, Tringali, un caso de reputación que me interesa mucho? Digamos, es a pesar de que me he ido muy lejos. La campaña en pro de su reputación que está teniendo China. Pero no solo para sus productos,
Es decir, la campaña que está haciendo para defender que su democracia es superior a la democracia occidental es de quitarse el sombrero. Es de quitarse el sombrero. Porque es ir señalando todos los problemas que está teniendo, todos los problemas no resueltos de la democracia occidental, y decir, miren ustedes se han equivocado. Se han equivocado porque han hecho toda su democracia considerando que el valor superior de una sociedad es la libertad. Y nosotros hemos pensado que no, que el valor superior de una sociedad es, por ejemplo, la justicia o es la armonía. Y la sociedad y la libertad, sí, es importante, pero después. Y el atractivo que está empezando a tener ese modelo en algunas naciones europeas es que está calando el mensaje. Claro, pero José Antonio, por una razón, y es que nosotros podríamos jugar mejor ese partido que China, solo que no lo jugamos. ¿Por qué no lo jugamos? Porque decimos, no creo en las redes sociales, este es un territorio de odio, vivíamos mejor antes cuando acudíamos a los grandes medios de tal, y nos ganan el partido, pero no solo los chinos. Nosotros pensábamos que tú a una mujer le dices cómo prefiere vestir, si prefiere ponerse un bañador e irse a bañar a la playa, o prefiere ponerse un burka y bañarse con el burka, y hemos dicho, hombre, bañador, ¿no? Y resulta que hay otros que trabajan en otra tesis y nosotros no en la nuestra. Y entonces, hoy en día, para influir hay que jugar el partido que se juega hoy. Y si somos capaces de decir que los chinos lo hacen bien, creo que tenemos que tener también la inteligencia, poner los recursos y tal, para competir con China en el terreno de las ideas, que no es el terreno de antes, ¿no? Y fíjate, yo vengo de... antes hablabais, y creo que acertabais de pleno, ¿no? La reputación de las empresas. Hoy en día vive un momento delicado, no solo porque la ciudadanía es más exigente, es también porque las empresas todavía no nos hemos adaptado rápidamente a los nuevos tiempos, y la sociedad tiene un burbujeo en el que cristalizan ideas nuevas, ¿no? Por ejemplo, la idea de que lo público es mejor que lo privado. Hace 10 o 12 años tú decías que es mejor gestión pública o gestión privada. Gestión privada. Hoy en día diría que está empatado, pero en determinados temas, sanidad pública, ¿no? Educación pública, ¿no? ¿Qué ha pasado entre hace 15 años y ahora? Que ha habido grupos de interés que han hecho mejor el trabajo de convencer del que los que tenían que haber hecho el otro trabajo. Y fíjate, escuchándonos hablar de esto me recordaba, yo ya tengo mis años, ¿no? Empecé a trabajar en la COE de Carlos Ferrer y José María Cuevas hace mucho tiempo. Claro, era la España de la democracia nueva. La COE nació y se encontró con una sociedad en la que surgía el tema de la opinión pública, porque antes la opinión pública pues ya sabíamos cómo se gestionaba, ¿no? Y la COE entendió el contexto y dijo, necesitamos influir en la opinión pública. En aquel momento la influencia en la opinión pública era a través de los medios de comunicación. Y yo trabajaba en la COE, en el Departamento de Comunicación, y nuestro trabajo era convencer a los empresarios de que hay que salir, hay que explicar, hay que contar lo que haces, porque si no, no ganas en esa batalla ni en ese debate. En aquellos momentos, el 80% de las noticias que publicaban los periódicos de tema económico eran de fuente sindical, y solo un 20% de fuente empresarial. Te puedo escribir un libro de eso. Y cuando yo iba a los empresarios y les decía, no, porque hay que hablar con los medios y los periodistas, ¿qué decían los empresarios? Decían, con los medios, con los periodistas, si son con esos melenudos, barbudos, comunistas.
si te cambian lo que escribes, si tú dices una cosa y te ponen otra, si hablas media hora y escriben 2 párrafos, yo lo que tengo que decir no cabe en la pequeña noticia, ¿no? Pero yo creo que aprendimos a jugar el partido con las reglas de aquel partido, y ahora no estamos todavía, creo que vamos en el buen camino, pero tenemos otros que van por delante, que juegan mejor que nosotros. Sí, rapidísimo. Sí. Un matiz con respecto a la posible pérdida de prestigio o estar en baja un poco el prestigio de la comunidad empresarial. Primero, si eso es así, es un problema de España, eso no es un problema del resto de Europa. Yo no estoy viviendo eso en el resto de Europa, ni lo he vivido para nada. Es un problema más de España. Y si eso es así y es un problema de España, es porque en materia reputacional hay 2 cosas importantes. Uno es construirla y la otra es destruirla. Y en España somos unos fenómenos para destruir la reputación de las personas. Yo he vivido en mi carne propia durante los años de la fusión de Iberia una campaña para destruir la reputación de Iberia y la mía personal, que no tenía absolutamente ningún sentido y que, bueno, gracias a Dios la vida te termina poniéndote en tu sitio. Que si toda esa energía se hubiera ocupado en poner de pie otros temas, las cosas hubieran ido mucho más fáciles. Pero yo no creo que haya un problema en el mundo capitalista. Yo no sé, Aldo, como tú lo estés viviendo en Alemania, en Italia, que la clase empresarial en Italia está en alza ahora mismo. Yo soy bastante optimista. Sí. Y creo que el paradigma España está cambiando es el problema. para bien. Lo que pasa que en España se mezclan cosas, se politiza todo, Claro. y tenemos una hiperreacción sobre la situación política que se proyecta sobre todo, ¿no? Pero yo soy optimista y creo que está evolucionando positivamente. Hay que trabajar mucho, pues precisamente este tipo de iniciativas tienden a mejorar nuestra capacidad de reacción, como decía José Antonio también, ¿no? Porque efectivamente estamos un poquito anquilosados y hay que pasar a la acción. Pati, yo personalmente también pienso que tenemos que jugar con la realidad en la cual estamos. O sea, no podemos huir de una realidad que existe y que va a más, porque el concepto del metaverso es, quiero decir, es otra ventana en otro mundo que es mucho más complejo de lo que ahora tenemos, ¿no? Que tenemos que jugar con la realidad que tenemos, y luego lo que tenemos que considerar que cualquier acción tiene un coste, que sea un coste económico, que sea un coste reputacional. Esto se ve cuando se habla del cambio climático. Se dice, bueno, entonces tenemos que invertir para mejorar el cambio climático, ¿no? O sea, la situación del cambio climático. Esto luego al final, ¿cómo lo medimos? ¿Es suficiente medir qué pasa cada vez que ocurre algo al nivel de desastres climáticos? El coste para el Estado. Tú tienes que invertir, o sea, reconstruir, tienes que, o sea, quiero decir que la empresa, si pierde reputación, tiene un impacto. Un impacto en el coste, en el impacto de la credibilidad del management, en la marca, en su producto. O sea, quiero decir que el trade-off siempre tiene que tenerlo en cuenta entre, o sea, no es solo una cuestión moral, es una cuestión económica. O sea, la empresa tiene que tener en cuenta, y yo creo que está empezando a tenerlo en cuenta, que es una ventaja competitiva hoy tener una cierta gobernanza o una cierta atención a lo que son los temas un poco más, ¿cómo puedo decir?, de un capitalismo menos especulativo y más inclusivo. No es solo una cuestión de marketing, no es solo una cuestión moral, es una cuestión también económica. Sí, pero a mí, Tringali, me gustaría que las cosas buenas que está haciendo la empresa, que las ha hecho casi todas por presión, las empezara a hacer por propia iniciativa, porque es que son líderes sociales. Es que una empresa es una concentración de talento. El talento que hay en una empresa es absolutamente fabuloso. Y si empezara a ser fuente de iniciativas hacia la sociedad, que por mucho que digas algo, yo creo que va, en casi todos los casos, va
Ahora yo estoy siguiendo un movimiento de reputación potentísimo que está saliendo de Estados Unidos, que son los movimientos woke. Los movimientos woke son movimientos reivindicativos que empezaron por un movimiento de reivindicación negros y ahora se han ampliado. Y están haciendo que grandes compañías, la última que he conocido ha sido Coca-Cola, estén incluyendo como uno de los temas es el privilegio blanco. Están haciendo cursos dentro de su empresa para desblanquizar a sus empleados, que es una cosa un poquitín raro. Y después, bueno, ¿esto qué es? Bueno, porque nos han dicho que cuidado que con esto no se juega, que aquí organizamos un boicot, y entonces, pues mira, pues traemos aquí a que digan cómo todos estamos siendo todavía colonizadores sin saberlo, que es un poco lo que hay en el fondo, y bueno, pues están haciendo esos cursos. Dice, ¿esto qué es? Esto es reputación. Y esto es marketing puro y duro. Es decir, si hay una fuerza... Bueno, es reputación y tratar de resolver un problema. Ah, no, claro. Sí, que lo tiene. Tenemos que hacer... Sí, una última consideración. Lo que sí observo en España es una falta de alineamiento entre las empresas y el gobierno, que tiene una repercusión muy negativa sobre la ciudadanía. Porque además España es un país donde se le sigue mucho al gobierno. Es un país que después de tantos años de dictadura y tal, el poder fija mucho criterio. Entonces sí que creo que es una pequeña tragedia para España que en estos momentos no hay alineamiento entre el gobierno y las empresas, y eso no lo veo en otros países importantes del mundo, donde sus gobiernos y las empresas trabajan juntos y los gobiernos defienden a sus empresas en el contexto internacional, que es una envidia para nosotros, y eso no está ocurriendo. También es cierto que se utiliza todo para la confrontación política, y también la oposición utiliza todo tipo de armas arrojadizas, y estamos ante una coyuntura muy negativa en el plano político y social, ¿no? Pero espero que no dure demasiado y que volvamos a alinearnos en la buena dirección. No cabe duda que una mayor conciencia y una mayor capacidad, lo hablamos esta mañana también, de autocontrol por parte de las empresas antes que llegue a regulación, que a veces puede ser desproporcionada. Pero te voy a decir una cosa, yo creo que no hay un gobierno en el mundo capaz de regular todos estos temas que estamos hablando en materia reputacional. No, porque se carga la economía y la Pero vamos, es que no hay un solo gobierno en el mundo capaz de regularlo. O sea, esto lo único que se puede regular es el propio sistema. Por eso hay que defender la autorregulación y promoverla. Pero el riesgo que lo haga es dramático. Bueno, yo diría para cerrar, creo que la conclusión es un poco esta, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta la realidad, que la podemos, nos puede gustar o no, pero lo que tenemos que hacer es gestionarla. El talento hoy pide, lo hemos dicho, pide de trabajar en un cierto tipo de empresa, con un cierto tipo de valores. Los inversores lo mismo, en los mismos consejos de administración. Ahora, teniendo en cuenta exactamente estos valores, tienen, y no solo lo del IBEX, porque yo conozco empresas familiares que han empezado a tener consejo de administraciones, además distinto, diverso, más profesional, porque se dan cuenta que se necesita gestionar la sociedad de una manera completamente distinta del pasado. De todas formas, sobre este tema se podría hablar días. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y gracias también a la audiencia de Bolsa Mañana. Gracias. Muy bien. Gracias.